Bienvenidos a Orígenes de San Luis. Soy Ricardo Aguilar Martínez y nos encontramos hoy en uno de los jardines más bonitos de la ciudad de San Luis Potosí, el Jardín de San Francisco. Esta plaza comenzó su construcción muy cerca del año de 1590, después de que los franciscanos comenzaran a traer aquí a las 400 familias tlaxcaltecas para comenzar la evangelización de la ciudad. Se sabe que estas familias estuvieron viviendo, al principio, en el barrio de Santiago y el barrio de Tlaxcala, que eran los primeros dos lugares en donde comenzó el origen de la ciudad. Sin embargo, en este lugar los franciscanos decidieron colocar su convento, que eran extensiones de tierra muy amplias, y gracias a ello, todos estos lugares comenzaron a habitarse con mucha más facilidad. Cabe aclarar que los franciscanos comenzaron en primer lugar en el año de 1588, en donde hoy se encuentra el edificio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero, con el paso del tiempo, cerca de 12 años después, decidieron cambiar ese espacio original y dejarlo para venir a construir en este territorio toda la sección de su convento. Bienvenidos a Orígenes de San Luis. Este templo se comenzó a construir cerca del año de 1592. Un poco tiempo después, casi un año después de que los franciscanos decidieran dejar esta sección en la Plaza de los Fundadores, donde hoy es el edificio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, vinieron a habitar esta zona para acrecentar el convento y tener en este lugar un espacio que les permitiera comenzar la evangelización también del norte del territorio. Esta iglesia comenzó su construcción, como les decía, en el año de 1592. Fue una de las primeras en construirse aquí en San Luis Potosí, sobre todo porque era la primera que tenía el convento. Para el año de 1685 este templo ya había sido renovado. El edificio original se destruyó para dar paso a una iglesia mucho más moderna y, por supuesto, comenzó la nueva construcción. Pero también esta construcción fue efímera, porque cerca del año de 1707 este edificio volvió a construirse nuevamente y una de las torres precisamente se terminó o se concluyó en el año de 1710. Para el año de 1799 el templo había sido nuevamente renovado y finalmente ocupaba la imagen y la forma que hoy conocemos. En la portada podremos ver a la derecha a San Buenaventura y a la izquierda San Antonio. En la parte del nicho frontal vamos a encontrarnos con San Francisco de Asís, quien es por supuesto el patrono, el santo patrono de los franciscanos. Los franciscanos fueron los más importantes en toda la región del centro y el altiplano de San Luis Potosí, pues fueron los franciscanos quienes originalmente conquistaron y evangelizaron casi todo el territorio del norte, incluyendo una buena parte de Estados Unidos. Se sabe incluso que la ciudad de San Antonio, Texas, formó parte de este convento de franciscanos. Durante mucho tiempo los franciscanos trabajaron en la instrucción de los indígenas y también en la instrucción de los propios franciscanos, a tal grado que los franciscanos aprendían en este lugar, en el convento, en el noviciado, algunas materias como teología, filosofía, idioma mexicano. Recuerden que muchos de ellos venían de España y no entendían muy bien el acento y la lengua del nuevo castellano y aprendían aquí el idioma mexicano. Pero también otras obras como el arte, por ejemplo. Se sabe que este templo es uno de los más ricos en influencia cultural de la Nueva España, al menos en el norte de México. Se darán cuenta al interior que está totalmente lleno de obras de arte y que esto le permitió ser uno de los más ricos de todo México. Ahora nos encontramos en el interior del templo de San Francisco, que como les contaba es uno de los más ricos en nivel cultural, y también sobre los franciscanos fueron creando durante mucho tiempo aquí en San Luis Potosí. Bueno, este templo contiene algunas de las obras más preciadas de la época de la Nueva España en México. Algunas de ellas de artistas tan importantes como Antonio de Torres, Miguel Cabrera, Juan Correa o algunos de los pintores locales como Francisco Martínez, entre otros. Bueno, este templo fue modificado durante muchas ocasiones debido a las diferentes corrientes artísticas que fueron invadiendo San Luis Potosí.
una de ellas el neoclásico. El altar original pues fue modificado cerca del año de 1914. Se modificó debido a que el neoclásico comenzaba a tener más presencia y muchos de los templos de San Luis Potosí comenzaron a cambiar. Entre ellos este. Se le colocó un altar mayor de cantera y además la imagen principal es de la Virgen de la Purísima, que se adquirió en el año de 1914. Es una de las más bellas que tenemos en San Luis Potosí. El convento de San Francisco fue uno de los más grandes de San Luis Potosí, de hecho de casi todo el norte de México. Abarcaba una buena amplitud de cuadras aquí en el centro histórico de San Luis Potosí. Sin embargo, con la llegada de la Reforma expedida por Benito Juárez, pues muchos de los bienes de la iglesia se fueron separando y algunos de estos edificios terminaron en propiedades privadas o vendidas como lotes para las construcciones de casas aquí en la ciudad. Eso le pasó al convento de San Francisco. El templo de San Francisco incluía la iglesia, el templo como tal, una buena parte que ahorita les vamos a mostrar, que le correspondía a unos arcos donde hoy es una funeraria, y también un templo de una iglesia cristiana. Pero también incluía estas dos iglesias que tengo a mis espaldas, que pertenecían también, por supuesto, al convento de San Francisco. Son el Templo de la Tercera Orden y la Iglesia del Sagrado Corazón. Originalmente estos templos también fueron construidos durante la época donde se comenzó la construcción de la Iglesia de San Francisco, pero tuvieron algunos malos usos debido a la Reforma y finalmente pues terminaron restaurándose y renovándose casi en su totalidad. No podemos decir que son templos originales. El Templo de la Tercera Orden terminó su construcción en el año de 1698. Y una buena parte de las obras del interior se encuentran actualmente en el interior de la iglesia de San Francisco, en la sacristía y en el convento. La iglesia del Sagrado Corazón estuvo dedicada al principio a la Virgen de los Remedios y comenzó su construcción cerca del año de 1728 y terminó su construcción en el año de 1898. Durante una buena parte de un tiempo, este templo fue confiscado por la Reforma y dedicado a un taller de marmolería. Al interior se sabe que existen grandes obras de buenos artistas potosinos y también de uno en particular muy importante, Margarito Vela, quien cerca del año 1900 retrató nada más y nada menos que a Francisco I. Madero y se considera una de las mejores obras de este gran presidente de México. Al interior se encuentra también una escultura del Sagrado Corazón construida por los hermanos Biaggi. Recuerden que estos hermanos eran famosos en San Luis Potosí porque ellos construían casi la mayor parte de mármoles y lápidas, esculturas, incluyendo la de los apóstoles que se encuentran actualmente en la Catedral Metropolitana. Algunos de los franciscanos más famosos que tuvo San Luis Potosí fue, entre ellos, Fray Diego de la Magdalena, quien, como les comentaba en el principio, fue de los que impulsó la construcción y la creación de la ciudad de San Luis Potosí. Otro de ellos fue el cronista Fray José de Arlegui, quien estuvo escribiendo las narraciones, las crónicas, los relatos de cómo el convento de San Francisco iba creciendo y también sobre algunas de las cosas que iban sucediendo aquí en la nueva ciudad. Bueno, este señor, este cronista, este fraile, mandó construir este templo del Sagrado Corazón de Jesús, que al principio no estaba dedicado a esta imagen, estaba dedicado a la Virgen de los Remedios.
Cuando el convento de San Francisco fue confiscado por la Reforma, una parte de estos edificios, de estos terrenos, se fueron vendiendo a las propiedades privadas. Y por desgracia, bueno, pues parte del convento original terminó siendo perdido y en algunos casos, como les contaba, se vendió a particulares. Uno de ellos se vendió a una comunidad de cristianos aquí en San Luis Potosí, que cerca del año de 1890, un poco antes, 1880, se lo vendieron a otra persona en particular que decidió construir aquí el primer templo presbiteriano de la iglesia cristiana. Fue diseñado por el ingeniero Russell Cook y se terminó en el año de 1894. Es bastante curioso porque en esta plaza de San Francisco, Jardín de San Francisco, coinciden 4 templos. El templo de San Francisco de la religión católica, el templo presbiteriano de la iglesia cristiana, el templo de la Tercera Orden, como acabamos de ver, y finalmente el templo del Sagrado Corazón, dedicado por supuesto a la Virgen de los Remedios. Sin embargo, después de haber vendido todos estos espacios, pues también aparecieron los negocios en este lugar, y uno de ellos fue los Funerales Ortega, quienes se encuentran aquí desde el año 1920 y pues han permanecido literalmente a un costado de la iglesia, ocupando lo que antiguamente era parte del convento. Continuamos en Orígenes de San Luis. Toda esta amplitud que tuvieron los franciscanos durante el comienzo de su organización aquí en San Luis Potosí también les permitió tener animales. Y bueno, pues estas eran las caballerizas del convento de San Francisco. Precisamente en este lugar se creó en el año de 1950 el Museo Regional Potosino, que desde entonces pues incluye una buena colección de piezas de las culturas principales en la zona huasteca de San Luis Potosí, y también algunos retablos y imágenes importantes que le pertenecieron a la época del virreinato aquí en San Luis Potosí. También hay restos de algunos otros templos que fueron adecuándose, y algo muy importante, se encuentra en este museo la Declaración de Ciudad de San Luis Potosí, la cual se firmó el 3 de noviembre del año 1592. También vamos a poder observar la hermosa Capilla de Aranzazú, que tiene varios estilos, entre el estilo árabe, el estilo español y por supuesto el estilo de los indígenas. Estas 3 culturas se combinaron y bueno, pues dieron paso a nuevas expresiones dentro de la religión católica y por supuesto dentro del arte. Es una de las capillas más hermosas que tiene la ciudad de San Luis Potosí.